Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Bruselas ha aplicado nuevas rebajas a los aranceles del coche chino eléctrico. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Recordemos que Bruselas decidió aplicar tiempo atrás esos aranceles al fabricante chino de coches eléctricos, en este caso, porque consideró desleal aquello de que el gobierno quizá estaba dando demasiadas ayudas a aquellos fabricantes que estarían vendiendo a un precio por debajo de costes incluso. En cualquier caso, lo que se hizo fue aplicar unos aranceles no tan crudos como en el caso de Estados Unidos, que van a un 100%, pero sin embargo, pues sí se aplicaron. Pero no se hicieron igual para todos los fabricantes, para todas las marcas, sino que aquí se tuvo en cuenta el nivel de colaboración de cada fabricante con la auditoría, con el estudio. De forma que los aranceles quedaron así. Para Grupo SAIC, un 38,1%. El que más alto de todos. Se entiende que el que menos había colaborado. Sin embargo, hay que recordar que tenemos negociación por parte de Pekín-Bruselas hasta finales de octubre, con lo cual pues ha habido revisiones, y en esa primera revisión aquel 38,1% para SAIC quedó en un 37,6%. Pero sin embargo ha habido una segunda revisión ahora mismo, en este momento, y se ha bajado hasta un 35,3%, que aquel original 38,1% pues son casi 3 puntos de recorte, con lo cual no está mal para SAIC, todavía algo alto, un 35,3%, pero hay que tener en cuenta que todavía no se han terminado las negociaciones y a lo mejor, pues quién sabe, si más adelante. Por otra parte, en segundo lugar, pues tenemos a Geely, que en principio se le otorgó un 20% de arancel. Bueno, pues en la primera revisión ese 20% quedó en un 19,3%, que en esta segunda se ha quedado en un 18,8%. Bueno, pues tampoco está mal, de un 20 a un 18,8. Vale. Llegamos a BYD. Es el fabricante que más colaboró con Bruselas en este estudio. Se le aplicó, por lo tanto, un 17% de arancel. Llegados a la primera revisión, la cosa quedó en un 17%. Se decidió no tocar ese porcentaje. Y llegados a la última y reciente revisión, BYD se queda en un 17%. Es decir, no ha habido cambios desde el principio. 17% originalmente y hasta el momento actual. Sí, es cierto que es el que menos arancel tiene, pero también es cierto que al haber colaborado, pues se le trató bien al principio y sin embargo, pues no se ha aplicado recorte alguno. Por último, llegamos a Tesla, que se incluyó últimamente a esta lista, dado que gran parte de su producto también se fabrica en China y también viene de China. Sin embargo, Tesla dijo a Bruselas, no es el mismo caso, porque Tesla no recibe las mismas ayudas del gobierno chino que reciben los fabricantes chinos, recibe muchísimo menos. Y entonces Bruselas decidió aplicar un 9% a Tesla, que en esta última revisión se ha quedado en un 7,8% para Tesla. Como vemos, todos los fabricantes se han visto recortados en ese porcentaje arancelario, excepto BYD, excepto aquel fabricante que más había colaborado con Bruselas en aquella auditoría. No sé si esto te parece justo o no. La verdad es que sigue siendo el arancel más bajo si obviamos a Tesla, que por otra parte pues es un caso un tanto distinto. Pero digamos que esta actuación por parte de Bruselas me esté recordando a cierta parábola. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, había un terrateniente que tenía que trabajar sus tierras y quería hacerlo en ese mismo día. Por lo tanto, pensó que un hombre trabajando 12 horas aquellas tierras, pues quizá podría sacar el trabajo. Decidió dirigirse al lugar de reunión y ocio donde sabía que se reunían los hombres en aquel sitio, en aquel lugar, en aquel pueblo. Entró al lugar y expuso lo que quería. Dijo, escuchadme, quiero trabajar mis tierras
y quiero hacerlo durante el día de hoy. Serían 12 horas de trabajo y pagaría un denario a quien quisiera hacerlo. Uno de aquellos hombres buenos soltó su vaso de vino y dijo: yo lo haré, acepto. Aquel hombre se dirigió a las tierras, comenzó a trabajarlas, y el terrateniente veía cómo pasaba el tiempo y en ese día no iba a poder tener terminado aquel trabajo. Sus tierras no estarían terminadas en ese día, con lo cual decidió volver a ir al lugar de reunión y ocio. Volvió a decir prácticamente lo mismo: necesito trabajar mis tierras, serían 8 horas de trabajo y pagaría un denario a quien quisiera hacerlo. Uno de aquellos hombres buenos soltó su vaso de vino y dijo: yo lo haré, acepto. Se dirigió a las tierras, comenzó a trabajar y pasaba el tiempo, mientras el terrateniente, viendo que solo quedaban poco más de 4 horas de sol, no iba a poder terminar en aquel día. Con lo cual dijo: quedan 4 horas, me dirijo nuevamente al lugar de reunión y ocio. Volvió a decir lo mismo: necesito un hombre para trabajar mis tierras. Serían 4 horas de trabajo y pagaría un denario a quien lo hiciera. Uno de aquellos hombres buenos soltó el vaso de vino, no sin antes dar un largo y delicioso trago, y dijo: yo lo haré, acepto. Se dirigió a las tierras, comenzó a trabajarlas y pasó el tiempo y se puso el sol, con lo cual el terrateniente los reunió. Dijo: es momento de pagar, habéis hecho vuestro trabajo. Los reunió y por lo tanto pagó un denario al hombre que había trabajado desde la mañana, otro al hombre que había trabajado 8 horas y otro denario al último hombre que había trabajado 4, mientras que el primer hombre le dijo: es injusto, yo he trabajado 12 horas por el mismo sueldo que has pagado a estos hombres que han trabajado menos que yo. A lo que respondió el terrateniente: no, es totalmente justo, porque yo entré a aquel lugar, te hice una proposición y tú la aceptaste, proposición de horas de trabajo y de sueldo, que es este denario que acabo de pagarte. Aquel hombre se marchó, y mientras se marchaba iba pensando. ¿Qué crees que pensó? ¿Crees que si otro día, estando en ese mismo lugar de reunión y ocio, si entrara ese mismo terrateniente por la mañana ofreciendo un trabajo, aceptaría? ¿O tal vez decidiera esperar a más tarde? Bueno, pues no sé si tiene mucho que ver o no con la historia de hoy, pero en cualquier caso es algo que me habían contado de niño cuando hacía la EGB y yo tenía que largárselo a alguien, así que ha sido el caso. Pero no obstante, la cuestión es: BYD, por lo tanto, fue el fabricante que mejor hizo los deberes para Bruselas cuando comenzó todo esto de los aranceles. Y se le reconoció ese bien hacer en su momento. Sin embargo, pues el momento no ha terminado y digamos que el reconocimiento está quedando un tanto en entredicho. No sé si tiene alguna relación con la parábola que acabo de contaros, pero en cualquier caso quería contarla. Eran muchos años con aquello y yo tenía que soltarlo en algún sitio. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa. Y si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.